Una pena les traigo a cantar, ni las balas me han de callar. Serie La Ruta del Martirio Latinoamericano. Rodeando hoy los cadáveres de un sacerdote muy querido, Padre Octavio Ortiz, y de los cadáveres de 4 jovencitos que murieron acribillados con él en el local que ocupa la casa de retiros para grupos cristianos denominada El Despertar. El día en que el despertar fue un despertar horrible de muerte para darnos este mensaje doloroso de hoy. Basta ya, basta ya, basta ya de muerte y En esta producción presentamos al padre Octavio Ortiz y a los jóvenes David Caballero, Ángel Morales, Roberto Orellana y Jorge Gómez, mártires de El Salvador. En memoria agradecida por el 45 aniversario de estos compañeros asesinados un 20 de enero de 1979 en el centro parroquial El Despertar, barrio San Antonio Abad de San Salvador. Así comenzamos. basta ya, es el grito en San Antonio. Hoy presentamos el capítulo 3 de la serie La Ruta del Martirio Latinoamericano. Su título es El Padre Octavio dio su cara por Cristo. Soy Alejandra Meléndez, salvadoreña. Pertenezco a la Coordinación Ecuménica CEIPES. Mi madre, María Julia García, conoció al padre Octavio Ortiz y al escuchar los 2 capítulos anteriores se ha conmovido mucho y le han brotado esporádicamente lágrimas en sus ojos. Por eso, como hija de una madre memoriosa, me uno con entusiasmo a esta iniciativa de la Juventud Sixal para ir presentando la vida y martirio del padre Octavio. Lo hacemos bajo la inspiración de la palabra del Papa Francisco, quien nos ha dicho en la exhortación La alegría del Evangelio, párrafo 263. Es sano acordarse de los primeros cristianos y de tantos hermanos a lo largo de la historia estuvieron cargados de energía, llenos de coraje, incansables en el anuncio y capaces de una gran resistencia activa. Es sano porque a veces, como el asesinato cruel del padre Octavio, de tantas otras personas y casos, puede ser traumático. No cabe duda que hacer memoria, si no se hace en un proceso adecuado, puede producirnos amargura, tristeza, desolación. Por eso, debemos de cuidar nuestros procesos para no caer en la depresión, en el desaliento, en la retirada de nuestros compromisos, de transformación personal, familiar, comunitaria y social. Con razón, el Papa Francisco afirma: hay quienes no terminan de sanar la memoria de su historia. Quizá por lo mismo, tampoco aceptan esforzarse en el trabajo del presente. Es una actitud estéril y vanidosa, que renuncia a implicarse en la construcción del presente al perder el contacto con la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel. Acontecimientos como el asesinato del padre Octavio, aunque hayan sucedido ya hace varias décadas, eso no les quita, no les suprime de la intensidad de la vivencia. Esperemos que la memoria de estos relatos sea también sanador y sea, más bien, alimento para el espíritu. Para ello, seguimos también con el recurso a la entrevista simulada a Monseñor Romero. Por eso, comenzamos preguntándole: ¿tenemos la obligación de recoger el recuerdo de nuestros queridos mártires? Tenemos, hermanos, la obligación de recoger el recuerdo de nuestros queridos colaboradores, y si han muerto bajo un signo martirial, recoger también su ejemplo de entereza, de valor, para que esa voz que quisieron acallar con la violencia no se muera, sino que siga siendo el grito de Jesucristo
no temáis a los que solo pueden matar el cuerpo, pero dejan vibrando la palabra y el mensaje del eterno evangelio. Por eso, siguiendo la exhortación de Monseñor Romero, nos sentimos obligados a recoger el recuerdo de nuestros mártires. Además, describe muy bien el caso del Padre Octavio. Han muerto bajo un signo martirial y debemos recoger también su ejemplo de entereza, de valor, para que esa voz que quisieron acallar con la violencia no se muera, sino que siga siendo el grito de Jesucristo. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo. Esa es la finalidad de esta serie y, por eso, con la ayuda de Monseñor Romero, vamos a conocer un poco mejor cómo murió el Padre Octavio. ¿Cómo anunció usted, Monseñor Romero, el asesinato del Padre Octavio Ortiz en aquella Eucaristía del 21 de enero de 1979? Sí, no puedo omitir, y las noticias que se han omitido las podrán seguir escuchando en nuestros medios de comunicación social. Pero es un hecho el que nos congrega aquí de la plenitud de la vida de nuestra arquidiócesis. El caso sangriento y doloroso de Octavio Cruz Luna. ¿En qué lugar fue cometido este asesinato? ¿Cuáles eran las características del lugar? En el local que ocupa la casa de retiros para grupos cristianos denominada El Despertar. El que no conozca esta casa lo invito a conocerla para que vea que no tiene el aspecto de un cuartel, ni tiene las intenciones de fomentar allí guerrilleros, sino que desde hace muchos años viene sirviendo para promover grupos de cristianos con criterios de evangelio, que naturalmente son criterios muy peligrosos en nuestro tiempo. Es propiedad del Arzobispado de San Salvador y está situado en la parroquia de San Antonio Abad. ¿Cómo murió el Padre Octavio? Con su cara desfigurada. El pobre Octavio murió con la cara apachada. ¿Qué le pasó encima? No lo sabemos, pero el médico dice murió de un aplastamiento. Para arreglarlo en la funeraria auxiliadora no pudieron dejarlo como era. ¿Cuál es el significado teológico y pastoral que usted, Monseñor Romero, le dio a ese asesinato? Octavio ya se transformó porque dio su cara por Cristo. Esto nos pide el Señor. Y me alegro de decirles, queridos hermanos cristianos, que hoy, cuando es más peligroso ser sacerdote, es cuando estamos recibiendo más vocaciones en el seminario. Este año va a batir el récord, 10. ...27 jóvenes bachilleres están ya a las puertas del nuevo curso del seminario, porque este reino de Dios que está en el mundo es un reino de Dios que a los nobles, a los jóvenes, verdaderamente les hace decir como aquel del Evangelio: vayamos con Él y muramos con Él. ¿Cómo contrarrestó y denunció usted el comunicado oficial del gobierno que distorsionaba lo ocurrido en El Despertar? Acerca de esto, la diócesis declara que el comunicado oficial que publicaron los medios de comunicación social es mentiroso del principio al fin. Nuestros medios de comunicación social están señalando ya una a una todas esas calumnias que tejen en tan pocas líneas un comunicado que debía de guardar la fe de la patria. ¿Cuál fue la base que tuvo usted para comunicar el asesinato del Padre Octavio y hacer esas denuncias? Gracias a Dios contamos para reconstruir la verdad
con el testimonio de muchos que sobreviven a la tragedia, llevados a la prisión de la Guardia Nacional, y gracias a Dios entonces que no sucedió aquí con Octavio Ortiz lo que sucedió con nuestro pobre hermano Ernesto Barrera, cuyo único testigo que hubiera podido aclararnos la verdad fue asesinado por los mismos agentes de la seguridad para dejar sin testigos aquel crimen oficial. Pasemos ahora a algunas reflexiones. ¿Cómo es nuestra memoria de los hechos dolorosos por lo que hemos pasado? ¿Hemos podido hacer memoria sana o mantenemos recuerdos traumáticos dañinos? ¿Por qué? ¿Cómo anunció usted, Monseñor Romero, el asesinato del padre Octavio Ortiz? ¿En qué lugar fue cometido este asesinato? ¿Cuáles eran las características de este lugar? Monseñor Romero invitó a conocer este lugar llamado El Despertar. ¿Lo conocemos nosotros? ¿Cómo murió el padre Octavio? Monseñor Romero, dándole significado teológico y pastoral a ese asesinato, nos dice que el padre Octavio ya se transformó, porque dio su cara por Cristo. Esto nos pide el Señor. Hoy día, ciertamente, ya no tenemos la persecución de aquella época, pero ¿estamos nosotros dispuestos a dar la cara por Cristo en el ambiente en que vivimos? ¿De qué manera? Gracias. Fue una producción del equipo ad hoc de las comunidades eclesiales de base de El Salvador, Fundamer, con la colaboración de la Juventud de Sixal y Entre Pueblos Radio de Argentina.